Sí, ahora sí, muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a la Iglesia Hispana de Sherwood Oaks. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo y aquí tenemos una familia en Cristo. ¿Hay alguien que esté por primera vez aquí? Okay, pues, bienvenido y te sientas como en tu casa. Oh, y bienvenido también usted, ¿está bien? Vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar el culto, ¿está bien? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor y Padre de nuestras vidas, querido y amantísimo Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque nos has traído hasta aquí, Padre amado. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros para tener salvación y vida eterna. Y, Señor, te pedimos ahora, Padre amado, que seas tú abriendo nuestros oídos, tanto los físicos como los espirituales, Señor, para escuchar la palabra que tienes para nosotros hoy a través de los labios de nuestro pastor Sergio Lema, Señor. Todo esto te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Qué gusto estar con ustedes en este día. En verdad es una alegría, una vez más, como siempre le digo, es una alegría y un privilegio poder estar delante de usted en este día. Y saben, mientras preparaba el mensaje se me surgió la idea, la pregunta de si todos entendemos qué significa Navidad, porque lo cantamos, de hecho hace unos momentos estábamos cantando, es Navidad, ¿no? Todos bien felices. Bueno, no sé si todos bien felices, yo de atrás. Ustedes se mueven y yo pienso que usted está cantando y no sé si de adelante está haciéndolo. Pero mi pregunta para usted en esta mañana es si sabe qué significa Navidad. ¿Alguno sabe qué significa Navidad? Natividad. Bien. ¿Y natividad? Nacimiento. Muy bien. Si usted no sabía eso para esta mañana, hoy ya sabe que Navidad significa nacimiento. Y eso es algo importante, porque a veces el nombre o el término que hemos ido acoplando de Navidad se nos va grabando y uno va asociándolo como así a los colores, a la festividad, a tal vez algún tipo de comida. A nosotros que los latinos nos encanta comer, a los regalos, algún tipo de cosa en específico. Pero si usted piensa bien, lo que el nombre nos está sugiriendo y nos está diciendo es que la Navidad se trata del nacimiento de Jesús. Eso es lo que festeja esta temporada y esta festividad. Y es bien importante porque por lo menos tal vez en el último siglo, toda la percepción de la Navidad ha ido transformándose y cambiándose poco a poco, a través de la cultura, a través de distintas cosas, ha ido transformándose el enfoque de esta celebración. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, mi abuelita haga de cuenta, en la casa que ellos tenían, hacía mucho. Hacía todo un nacimiento, ponía animalitos y todo este tipo de cosas, recordando la Navidad. No me acuerdo realmente que haya un arbolito, aunque sí había, pero no había tan grande. Y el enfoque, si bien era importante para todos los niños los regalos, el enfoque de los adultos no eran los regalos. Y no le estoy hablando muchos años atrás. Era más enfocado esos regalos en los niños. Y en el general de todos era una comida de todos juntos en familia. Le estoy hablando de esos recuerdos hace como 25 años atrás. No es tanto. Sí es harto, ¿verdad? Pero no es tanto. Y me pongo a pensar y me pongo a ver y empiezo a notar y cuando hablo con otras personas y cómo festeja usted y cómo lo celebra y cómo comparte, que vamos perdiendo
detalles de las historias, vamos perdiendo conceptos, vamos perdiendo incluso tradiciones muy buenas de cómo recordar y de cómo enfocar las celebraciones, y en este caso la celebración enfocándola en Jesús, que es el regalo, que es el nacimiento de lo que se trata esta temporada y esta festividad. Entonces, me llama mucho la atención porque si usted piensa en esto, la Escritura menciona algo muy importante acerca de Jesús. Menciona esto, Colosenses 2, capítulo 9, dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal. Dice, en el que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal. En otras palabras, sencillas y fáciles de que usted y yo podamos entender, en Jesús está habitando Dios mismo en un cuerpo humano. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Y creo que eso tiene mucho peso para que usted y yo y cada uno de nosotros enfoquemos la celebración de este tiempo, no tanto en las buenas ofertas que hay para comprarnos cosas, no tanto en la rica comida que sabemos preparar para poder hacer, sino enfocarnos en el pesebre y en el regalo que usted y yo hemos recibido en ese pesebre. El regalo en el que usted y yo hemos recibido de parte de Dios. Y creo que eso es algo muy valorable que usted y yo necesitamos recordar al iniciar este día domingo. Una vez más, en Él está toda la plenitud de la divinidad en forma corporal. Eso significa que en Jesús se han cumplido profecías, se han cumplido cosas que se habían dicho desde hace mucho tiempo atrás. En Él se ha cumplido mucho de lo que la Escritura muestra. Pero ¿sabe qué también se ha cumplido en Él? Esperanzas, anhelos. Esos pequeños deseos que hay en el corazón suyo y mío también se cumplen en Él. Y eso es bien bonito de pensarlo. Y cuando usted y yo nos acercamos a Él en ese niño nacido, nace también esa esperanza para cada uno de nosotros de días mejores, de sentirse pleno, de encontrar un momento en el cual uno diga, ¡ay, por fin, este mundo tan injusto, hallo descanso en él! Estas cosas tan difíciles, o esto que no quiero que pase, o esto que hago que no quisiera hacer todos los días de mi vida, cambia. Y eso es bien bonito porque en Él tenemos esa esperanza. Entonces, si usted está siguiendo lo que estoy tratando de decirle, es que esta temporada es tan importante recordar Jesús. Que nuestra mente, que nuestra forma de celebrar, que lo que sea que usted y yo vayamos a hacer y la manera en la que usted y yo vayamos a celebrar, no me estoy metiendo con ninguna forma de celebración, pero lo que quiero pedirle es que usted enfoque esa celebración en Jesús. Porque sabe, cuando usted y yo encontramos la historia de Jesús y encontramos la historia, por ejemplo, de la natividad o del nacimiento relatado en distintos evangelios, usted y yo encontramos una historia que sabemos todos, ¿verdad? De hecho, la cantamos en los villancicos. Que Jesús y María, el ángel concibió a María, pues de parte de Dios, ¿no? No el ángel, sino de parte de Dios. Y nosotros sabemos de que ellos fueron buscando a Belén, un lugar donde pudiera nacer el bebé. Y en ese momento ellos seguían a humo la estrella que anunciaba. Entonces al mismo tiempo los tres. ¿Los tres? ¿Verdad? Lo agarré, porque no dice la Biblia que sean tres. Dice unos sabios del oriente llegaron en ese momento y llegaron a ese lugar para adorarle, y el Señor y el Hijo nació en un lugar, en un pesebre. Y usted y yo nos conocemos los relatos, nos conocemos la historia, sabemos todos los detalles de manera muy completa. Pero sabe que al mismo tiempo en el que usted y yo estamos confiados de que sabemos tan bien la historia, perdemos detalles y omitimos detalles que la misma historia nos va contando. Y es algo bien interesante, y hoy por eso quiero compartirle y hablarle de las lecciones del pesebre. Bueno, y más que lecciones del pesebre, quiero hablarle de una lección en específico que usted y yo encontramos alrededor de esta historia. Y la lección que usted y yo encontramos alrededor de esta historia es la humildad. La humildad.
Y si usted y yo nos preguntamos, pastor, ¿de qué está hablando? Y usted me está viendo con cara incógnita. Sí, yo entiendo. Cuando yo estaba preparando el mensaje, también pensaba en que me iba a ver con esa cara y que iba a decir, pastor, ¿qué está hablando? ¿Qué es lo que usted está tratándonos de decir? ¿Y qué es lo que está en su mente? Y la verdad es que esto tiene una idea muy importante que quiero compartirte y que tú puedas y que yo podamos entender muy bien al final de este día. Cuando te estoy hablando de esta humildad, tú y yo necesitamos saber que a lo largo de la Escritura, la palabra constantemente nos habla acerca de la humildad. De hecho, si tú y yo vamos a buscar, hay muchas más enseñanzas acerca de la humildad que acerca de otros temas. La palabra humildad en sí, en su general, se encuentra como alrededor de como unas 60 y tantas veces, 64 veces, y alrededor de sus distintas como interpretaciones se encuentra un tanto más de ocasiones a lo largo de la Escritura. La mayor parte de ellas, la mayor parte de las veces que la palabra habla de humildad, no está hablando del concepto que usted y yo a veces tenemos de una persona que es humilde es una persona pobre. No está hablando de esa manera, sino está hablando de alguien que tiene una actitud y una manera de comportarse y de ser en relación con Dios. Y eso es algo distinto, eso es algo diferente y eso es algo mucho más profundo. Así que, por eso quiero hablarte hoy de esta humildad. Cuando tú y yo vemos la historia de ese nacimiento, la historia de la natividad y la historia de cómo Jesús nació y encontramos, es bien bonita, es bien apasionante, pero como te digo, a veces omitimos y perdemos algunos detalles en la historia. De hecho, los evangelios en sus primeros capítulos, en algunos de ellos, se nos narra estas historias. Por eso tú y yo las conocemos. En especial, se nos narra en uno y en otro la historia de cómo María vio esto y en otra de cómo José vio esto. Para el que no sabía, María y José son los padres terrenales de Jesús. Y estos personajes tuvieron una situación muy particular. De hecho, ellos son los ejemplos de humildad de los que te quiero hablar hoy. Porque normalmente cuando tú y yo vemos estas historias, a veces nos enfocamos en un otro detalle, pero omitimos muchas otras cosas bastante importantes que Dios nos está hablando en las Escrituras. Y estas historias de ellos y cómo están conectados con el pesebre son bastante valiosas para que tú y yo podamos entender hoy acerca de la humildad. Para que tú entiendas bien por qué es que ellos reaccionan en una humildad y por qué hay esta historia de por medio con ellos y este pasaje que te menciono, es que en el contexto de María y de José, ellos estaban pasando algo muy específico y muy particular. Yo sé que para nosotros no hay leyes tan complicadas como lo había para ellos, creo, o espero, la verdad. Pero había leyes muy complicadas para ellos. De hecho, si tú no sabías esto, tú y yo encontramos en la Escritura que esta pareja estaba en su proceso de llegar al matrimonio. Ellos estaban en lo que tú y yo conocemos ahora como noviazgo, Pero la verdad es que el contexto del Antiguo Testamento y del pueblo judío con el que tú y yo tenemos ahorita, el de ahorita es bien diluido. Porque ese contexto en el que ellos estaban, una pareja que estaba como novios, ya eran considerados como un matrimonio delante de toda la sociedad. Solamente que en ese matrimonio, que ya era considerado un matrimonio, no había contacto físico, o sea, no había relaciones íntimas. Ese era el contexto en que ellos estaban viviendo. Y si uno quería romper esa relación, no era como decir, con un mensaje de texto, ¿sabes qué? Creo que no eres tú, soy yo. Y se iba. Tan diluido como ahora, no. Necesitaban pasar como un proceso casi legal, como un divorcio de lo que tú y yo entendemos ahora. Estamos hablando de un contexto de noviazgo. Bueno, lo que tú y yo entenderíamos como un noviazgo. Entonces, si ves la magnitud del compromiso que había entre ellos y el compromiso que había en su sociedad. Ahora, el hecho de que implicaba de que María estuviese embarazada, decía
O se podría haber malentendido como que ellos hubieran, ¿qué? Infringido la ley. Y ese infringir la ley no era como para nosotros en el que dices, tranquilo, todo va a pasar, dale tiempo. No, ese detalle de infringir la ley era castigado en algunos casos con la muerte. Porque los contextos de ese tiempo, todos los castigos al quebrar las normas eran ejemplos públicos de cómo no se debían hacer las cosas. Entonces, claro, yo me imagino, ¿quién de nosotros ha tenido un noviazgo antes de haberse casado? Yo soy el único bicho raro aquí que he tenido un noviazgo antes de haberme casado. Tal vez, puede ser. Yo sé que todos son santos aquí. Estas cosas no pasan entre la iglesia del Señor, solo pasan a siervos que han sido transformados por Él. ¿Verdad? Todos hemos tenido. Ahora imagínense que cuando usted estaba mandando ese texto de no eres tú, soy yo, le digan, no, mijo, usted con los principales del pueblo porque lo vamos a apedrear. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Cambia la historia, ¿verdad? Ya no te animarías a mandar, no eres tú, soy yo. Más bien agarrarías mucha responsabilidad, posiblemente. Tal vez. Quiero imaginar. Pero te menciono esto porque eso era lo que estaban viviendo. Esa era la historia. Y si tú pones a ver y a pensar esos detalles, le quita el romanticismo y lo tan espiritual a la connotación del nacimiento. Porque te está hablando de que ellos estaban en una situación en la que su vida corría riesgo. Y entonces ahí te quiero mostrar cuál fue la reacción de ambos y por qué te digo que ellos muestran un ejemplo de humildad. ¿Sabes? Lo primero, ahí está, María. Si tú vas a Lucas, al capítulo 1, versículos 26 al 38, y de hecho todavía un poco más, tú vas a encontrar en que esta historia muestra y narra cómo fue la interacción de María con el ángel que le estaba dando la noticia. Y de hecho María se perturba en un momento y se asusta. Y el ángel le dice, no, tranquila, no va a pasar nada. Tienes que entender, esto es lo que está sucediendo. Pero entre todos los detalles que va hablando con María, y tú puedes corroborarlo allí en tu Biblia, si tú tienes tu celular, puedes también sacar allí tu Biblia, aunque espero que tengas una Biblia en físico siempre. Entre todos los detalles que está hablando María con el ángel le explica lo que va a suceder, le dice que es algo de parte de Dios y le dice una frase en especial y luego ella da una respuesta en especial. Y eso es lo que quiero mostrarte. El ángel en un momento, cuando está empezando a compartirle la noticia de que ella iba a estar embarazada por una obra sobrenatural de parte de Dios, él le dice, es que María, has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. Y eso es algo bien interesante, ¿sabe? Porque cuando usted y yo dejamos de omitir estos pequeños detalles y empezamos a englobar estos detalles como parte importante de las historias, y usted y yo empezamos a conocer un poco más lo que dice la Escritura, esta frase no era dicha a cualquier persona en el contexto del Antiguo Testamento. O bueno, ya lo encontramos en el Nuevo, pero en el contexto de la historia antes del sacrificio de Jesús. No era una frase normal. No era como que le decía a usted, buen día, ¿cómo está? Qué gusto de verle. No. Dios no le decía a cualquier persona, has hallado gracia delante de mí. Porque ¿sabe qué pasaba? No había el sacrificio de Jesús todavía. Entonces, no todo el mundo hallaba gracia delante de Dios. Esta frase era reservada para personas que vivían en humildad. ¿Y sabe de dónde encuentro esto? Es que el Salmo 138 habla que el corazón de Dios está cercano a los humildes y ellos son los que hallan gracia. Entonces la frase que Dios le estaba diciendo o que el ángel estaba diciéndole a María a través de
Le estaba diciendo básicamente, María, tú eres una mujer humilde y has hallado gracia delante de mí. Por eso me estoy acercando a ti. Por eso te estoy dando esta labor, esta misión, este propósito. Eso era lo que estaba diciéndole el ángel. Y esto se convierte en algo importante, porque sabe, cuando usted y yo vemos esto y decimos, caray, entonces María como que sí era especial, sí tenía algo especial. Sí, era una mujer humilde. ¿Y sabes dónde tú y yo vemos más aún esto? En la respuesta que ella da. Porque la respuesta que ella da, la dice con algo que solamente se manifiesta en el corazón de alguien que es humilde. Y ella le dice, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, le está diciendo al ángel, le está diciendo, yo soy la sierva de Dios y hágase como tú me estás diciendo que va a pasar. Que así sea lo que suceda. ¿Por qué te digo que solo sucede esta respuesta en el corazón de alguien humilde? Porque aquí se muestran dos cosas. La primera es una correcta percepción de quién es ella. Y él está diciendo, el Señor es el que está allí, Él es el dueño de todo, así que yo estoy a su servicio, yo soy la sierva de Dios. No está diciendo, yo soy la sierva del Señor, todopoderosa. No, está diciendo, yo soy la sierva de Dios, que se haga como Él está diciendo que va a hacer. Y lo segundo es que una actitud de servicio solamente nace de un corazón humilde. Porque solamente el que es humilde puede servir. El que no es humilde, el que tiene otra percepción, va a hacer las cosas para vanagloria, pero no por servicio y no por amor. Y lo que está haciendo María es demostrar, no jactándose, sino demostrar en su característica de vida como persona, la humildad que tenía. Y nos está dando un ejemplo de cuál era la percepción que ella tenía de sí misma y de que ese corazón de humildad hacía que halle gracia delante de Dios y que al mismo tiempo esa humildad con la que vivía manifestaba y mostraba a Dios o al general y a todas las personas una voluntad de servir y de ayudar. Entonces, dentro de la historia, dentro del relato del nacimiento, que a veces tú y yo nos enfocamos en algunos detalles que ni siquiera ya nos enfocamos, nos olvidamos de estos otros detalles de la historia. Y en palabras tan sencillas, tú y yo encontramos algo tan importante y tan precioso y tan preciado. Ahora, mi pregunta, que siempre te voy a tener que hacer preguntas, porque mi intención es meter el dedo en la herida de tu corazón o hacer así para que tú reacciones a lo que dice la palabra. Me puedes odiar tranquilamente, porque no me estás odiando a mí, estás odiando el mensaje si odias algo de lo que yo digo. Así que mi intención es pinchar así, y la pregunta es, ¿será que tú y yo reaccionaríamos igual? ¿Qué dices? ¿Tú crees que reaccionaríamos así? Si hoy aparecería un ángel, o mañana que estás en tu casa aparecería un ángel, y no te va a decir de un embarazo. No, esperemos. En especial todos los que ya han pasado esa etapa están como, por favor, que no me diga. Pero la verdad es que no te diga con un embarazo, pero que te diga, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. ¿Sabes qué? Vende todas tus cosas y ve y levanta una misión allá en lo profundo del África. ¡Ah! Señor, ¿yo? ¿Cómo que yo? ¿Cómo así? ¿Yo? Pero Señor, yo no puedo estar en esas cosas. Yo. Mi pregunta es, ¿qué pasaría con nosotros? Porque a veces nuestro deseo, y siéndote muy sincero, el deseo de todos nosotros, incluso de mí mismo, como un ser humano, es que a veces tú y yo queremos darle la mano a Dios, pero se la queremos torcer para poder recibir lo que tú y yo deseamos, lo que tú y yo creemos, lo que tú y yo preferimos. No lo que Dios nos está llamando y lo que Dios quiere hacer. Es bien importante meditar y pensar en lo que hizo María. Pero la historia no se acaba aquí, sino que también encontramos a quien te dije, a José. José, ¿sabes qué es tan interesante la vida de José?
Es tan impresionante, tiene tan poquitas apariciones, pero es tan valioso todas las cosas que pasan con este personaje. ¿Hay algún José aquí? Sí hay Josés, ¿verdad? Sí, aunque sea como segundo nombre, ¿verdad? Hay Josés. Bueno, identifícate si estás por aquí, algún José que no veo bien. Pero es interesante porque José, la historia de José en específico, aparece en estos dos capítulos de Mateo. En Mateo capítulo 1 y capítulo 2 se menciona de cómo fue la interacción de José al percibir esta historia. Ahora ponte en el contexto. José era el que iba a llevar como toda la retiza ahí por lo que en teoría él había hecho. Si tú y yo pensamos en esto, vemos que la historia y lo que pasaba con José y lo que estaba sucediendo con él era algo que generaba muchísima aflicción, muchísima presión sobre ellos en una manera social. Mi pregunta, ¿a ti te gusta ser avergonzado? ¿Sí les gusta? No, a mí no. A ti tampoco, estoy más que seguro. ¿Y qué si tal vez Dios me dio anoche una listita de sueño, en sueño una listita de tus pecados? Y yo digo hoy, vamos a ver, por orden alfabético, Andrea, ¿ya ve? ¿Cómo te sentiste? Así como, ¿qué estoy diciendo, pastor? ¿Verdad? Perdón por darle el ejemplo, es el primer nombre con A que se vino a mi mente. Pero ¿qué te diría? Ni tú ni yo nos gusta ser avergonzados. Y José estaba en el punto, en el momento, a un pasito de que él sea profundo y completamente avergonzado de manera social, por toda su gente, por todo su pueblo, por todos los que conocían, y aún así mucho más, ser la causa, en teoría, ser la causa por la cual María estaría sufriendo una vergüenza y posiblemente afrontando la muerte. Entonces la noticia no fue como que, qué bonita noticia. Fue como que, ok. ¿Sabes? Pero lo que dice la Escritura acerca de José es una de las cosas impresionantes. Dice que José era justo. Una frase tan de moda. No es justo. Sí es justo. Especial lo digo porque mis hijos que están allí todo el tiempo me dicen, papi, eso no es justo, me dicen. Yo le digo, ¿qué sabes de justicia, niño? No es broma. Pero sabe, es interesante porque la palabra cuando menciona esto de justicia, déjeme decirle, no es justicia, esto de justo, para que tú y yo entendamos en este tiempo actual, hace algo o hagamos una equivalencia a esto. Y lo que nos está tratando de decir es que es un hombre que es correcto, un hombre que es piadoso, o sea, alguien que busca las cosas de Dios, y en especial alguien que tiene un mayor interés, escucha esto, alguien que tiene un mayor interés por la opinión de Dios sobre su vida. Alguien que tiene un mayor interés por la opinión de Dios sobre su vida. Interesante, ¿no? Lo que José estaba viviendo, lo que él estaba haciendo, es que recibe una noticia que era muy complicada, pero era Dios el que se la estaba mandando, y él tenía la opción, y de hecho la Escritura lo describe, y dice que él estaba como así, tan presionado que dice que en silencio decide dejar a María, porque él quería escapar de su vergüenza y también no generar una responsabilidad tan grande sobre María. Y él dice como la única razón humana en su corazón que sale es como que no, mejor me voy calladito. Y dice que esa noche él tiene un sueño. Y el ángel le dice, no, tú necesitas cuidar. Tú necesitas ser el encargado. Tú necesitas agarrar este propósito y cuidar a la mujer y al niño. Y él entonces acepta la misión. ¿Y por qué digo que acepta con humildad?
Porque aunque él quería realmente escapar, él estaba más interesado en cuál era la opinión de Dios acerca del asunto que la opinión que él y que los demás pudiesen tener. Y entonces él acciona con esto y empieza a ser responsable. Ponte los zapatos de José por un minuto. Tú estás comprometido, estás esperando y mágicamente aparece tu comprometida y te dice, estoy embarazada. Y cuando le preguntas, ¿qué pasó? En todo tal vez tu molestia o tu orgullo, es que fue el Espíritu Santo. Imagínate que te salgan con una de esas. ¿Verdad? No es algo fácil de digerir. Y encima, que como te dije, el contexto actual no era el mismo que antes, ¿verdad? Ya te expliqué el contexto antiguo. Y lo que enfrentaban era un riesgo de muerte. Entonces, no estamos hablando de alguien sencillo, pero aún así, José decide asumir la responsabilidad de esta situación y exponerse a ser avergonzado públicamente e incluso a correr un riesgo de muerte por el propósito que Dios le estaba dando. Aceptó, una vez más, con humildad, servir a Dios de manera incondicional por un propósito mayor. De manera incondicional lo menciono así porque esa manera incondicional dio un ejemplo. Y si tú ves la historia, hubo otros sueños más en los que José tuvo que accionar, pero así, para salvar la vida de María y de Jesús. Y tuvo que moverse y hacerlo rápido y tener que caminar. Pero sabes, una vez más, la reacción de José fue motivada y fue impulsada porque en su vida la opinión de Dios era más importante que la opinión de todos los demás. Y otra vuelvo con la pregunta para ti y para mí. ¿Esto sería así en nosotros? ¿Qué dices? ¿Sería así en tu vida? No necesitamos ir muy lejos. Realmente. Ni necesitamos ir a una situación en la que nos genere una vergüenza mayor de que algo sea expuesto de nuestra vida. Sino simplemente tú y yo respondemos a esta pregunta con, ¿has leído la Biblia esta semana? Si te importara la opinión de Dios sobre tu vida, habrías leído la Biblia esta semana. Esa es la respuesta. Es muy fácil de poder reconocerlo. Si te interesa, si en tu vida tú eres un hombre justo, una mujer justa, y te interesa la opinión de Dios sobre tu vida, tú ciertamente estarías muy cercano a las cosas de Dios, porque la opinión de Dios sería el combustible que da un propósito mayor a tu caminar. Pero si no es así, ahí hay una gran respuesta. ¿Sabes? La intención de hablarte en esto esta mañana es mostrarte que a través de la historia del pesebre hay una connotación muy grande de uno de los mayores principios que el Evangelio nos muestra. La humildad, de hecho, es una de las primeras bases que Jesús coloca para interactuar con sus discípulos y para interactuar como una base para la iglesia total. Cuando tú y yo aceptamos el Evangelio, cuando tú y yo nos acercamos a la buena noticia de Jesús, cuando tú y yo decimos, Señor, yo quiero abrazar la salvación que tú me has regalado, tú y yo también estamos aceptando abrazar la humildad con la que el Evangelio ha sido explicado, con la que el Evangelio ha sido fundado, con la que el Evangelio ha sido entregado. Y sabes, esta humildad, realmente, esa humildad es la clave para una vida con propósito. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar al último día de su vida y que puedan decir, realmente he cumplido con algo en esta tierra?
Yo no sé si tú tienes crisis y yo soy la única persona extraña en este planeta Tierra. Yo sé que a la iglesia no le pasa eso. Estamos hablando a través de otras iglesias y de otras personas. Yo soy de ese grupo externo extraño. Pero yo a veces tengo esas crisis en las que me pregunto, Señor, ¿lo que estoy haciendo tiene un propósito? ¿Todo lo que hago? Esforzarme, desgastarme, responder llamadas, invertir mi vida, esforzarme en esto, ayudar allí, aquí, hacer esto, allá. ¿Vale la pena? Yo no sé si tú tienes crisis en las cosas que tú haces, pero a mí me pasan. Y sabes, muchas veces me pregunto y digo, Señor, ¿qué? Háblame, porque hay días que no me siento con un propósito. Y me pregunto si tú tienes esto. Porque sabes, si algo entiendo, en los pocos años de vida que tengo, si algo entiendo, es que Dios nos ha diseñado para que tú y yo vivamos con un propósito en esta tierra. Y cuando tú y yo no estamos viviendo con ese propósito, hay algo que se mueve aquí adentro que te incomoda constantemente. Y tú vas a buscar saciarlo en el pecado y tú vas a buscar saciarlo en una y otra cosa, pero no vas a encontrar una manera de saciar esto. Porque ese propósito únicamente se encuentra en Dios. Y el punto de partida para hallar esos propósitos en nuestra vida, que no te estoy diciendo para todos es lo mismo, pero esos propósitos de vida vienen por causa de la humildad. Recuerda lo que acabamos de explicar, lo que acabo de explicarte. María halló gracia delante de Dios porque era una persona que vivía en humildad. Ahora, José decidió, porque era un hombre justo, decidió vivir esto en una manera de humildad. Y sabes, tú y yo vivimos en un mundo que está presionando para decirnos, para que tú y yo actuemos de la forma totalmente opuesta. Vivimos en un mundo en el que está empujando, en el que todo el tiempo nos dice, ¿sabes qué? No, tú no tienes por qué arrodillarte ante nadie. Tú levanta la cabeza, tú eres más digno que todos. Eres el hijo del rey. ¿En qué connotación lo estás diciendo? Porque sí, ciertamente somos el hijo del rey, pero no para ser el vanaglorioso hijo del rey, sino para ser el humilde hijo del rey. De hecho, la misma gente de la iglesia, no estoy diciendo de nosotros, sino estoy diciendo la gente de la iglesia de Cristo, te dice, declara porque tú tienes el poder. Pero yo encuentro una Biblia que nos describe constante y consistentemente que tú y yo no tenemos el poder, que si tú y yo manifestamos algo de poder, es lo que viene de parte de Dios a través de nosotros. Encuentro una Biblia que consistentemente nos muestra que Dios se acerca al humilde, pero rechaza al altivo. Encuentro una Biblia que nos describe una y otra vez que el grande es Dios. Y que si el hombre es grande es porque está en las manos y está en los caminos de Dios. Pero no por su propio mérito, sino por el mérito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y sabes, tú y yo tenemos la vida que nos está empujando a que tú y yo actuemos de esa otra manera. Pero también tenemos el Evangelio que nos está empujando a que tú y yo nos acerquemos a vivir una vida de humildad. Y creo que te he expuesto algunos valores y principios que son muy importantes que tú y yo debemos aprender. Ahora, siempre la pregunta cuando hablamos de cualquier cosa aquí en la iglesia es cómo lo practicamos. Porque yo te puedo dar un mensaje muy bonito, te puedo motivar, te puedo mover las emociones y te digo, sal, conquista el mundo, tú sales por esa puerta, y sí, pastor, voy a hacerlo, ¿y qué? ¿Y cómo lo hago? ¿Y qué hago? ¿Dónde empiezo? Y luego el bajón, te desinflas y listo. La semana te olvidaste de Dios nuevamente. Pero ¿sabes cómo poder empezar esto? El punto de inicio es como María. Como María trabaja en tener una correcta percepción de ti mismo. Trabaja en tener una correcta percepción de ti mismo. Qué interesante, ¿no? Pero haz un ejercicio. Ve a un espejo en tu casa, en el baño, cuando estés en la ducha o algo así. Mírate a los ojos y empieza a decirte a ti mismo, ¿quién crees que tú eres? Escucha.
Si quieres, hazte una ayuda para que no te engañes luego con tus pensamientos. Hazte una ayuda y con tu celular pon a grabar. Y graba lo que tú te dices. Y luego escucha. Escucha eso. Escúchalo. Y ponte a meditar y cotéjalo con lo que la palabra dice. Y cuando tú digas, soy hermoso, qué precioso que eres. Entonces tú agarras y dices como, ¿qué dice la palabra acerca de cómo me debo ver? Bueno, sí, está bien, me dice que soy hermoso. Porque Dios me ha diseñado y Dios me ha hecho. Pero cuando tú empieces a ver algunos de esos detalles donde el ego se está empezando a trepar y tienes que pincharlo un poquito para que vuelva a bajar a su nivel, ya vas a empezar a reconocer áreas en tu vida, detalles en ti mismo, formas en las cuales tú y yo podemos ser atentos a la percepción que estamos teniendo de nosotros mismos. Y si quieres poner la práctica a un nivel un poquito más fuerte, pregúntale a las personas de tu familia, ¿quién dices que soy? Pero ojo, ese es como el nivel picante extremo, ¿no? De ese que te da doler en algún punto, porque seguramente te van a decir algo que tal vez no te va a gustar escuchar. Así que tal vez ese ejercicio más fuerte lo puedes dejar para un poquito más adelante. Pero hoy puedes empezar con esto. Agarra una correcta percepción de ti mismo. No te sientas sobrevalorado, pero tampoco eres un gusano. Eres un hijo de Dios y ten una correcta percepción de quién tú eres. Lo segundo es que abraza el regalo que tú y yo tenemos en ese pesebre. Y con esto me refiero a que tú abraces a Jesús. ¿Sabes qué dice algo muy interesante en la Escritura? Que todo lo que existe es por Él, es en Él y es para Él. Todo lo que está creado, todo lo que existe es por Él, para Él y en Él. Así que todo te incluye a ti mismo. Cuando tú y yo escuchamos esa palabra, todo no está diciendo como da un pasito al costado, tú sales del conjunto y todo lo que tú ves es lo que le pertenece a Dios menos tú. No, tú y yo estamos incluidos en ese punto. Y sabes, cuando tú y yo empezamos a abrazar ese regalo grandioso que nos da salvación, que nos da perdón, que nos ayuda a tener un bienestar, eso implica que todo lo que está alrededor de tu vida, mi vida y alrededor de todos le pertenece a Él. Lo creas, lo aceptes, lo confieses o no, le pertenece a Él. Entonces la mejor manera en la que tú y yo podemos empezar a hallar un propósito es que cada una de las cosas que tú y yo vemos en nuestra vida y cada una de las cosas que tú y yo vemos aquí adentro, empieces a pensar, ok, esto no me pertenece a mí, esto le pertenece a Él. Y si le pertenece a Jesús, ¿cómo debería tratarlo? ¿Cómo debería tenerlo? ¿Cómo debería administrarlo? ¿Cómo debería hacerlo? Y entonces allí tú y yo agarramos y decimos, ok, ¿cómo administro esto? ¿Cómo manejo esto? ¿Cómo debo tratar a tales personas? Te acercas a la Escritura y empiezas a ver cómo Jesús obró. Y tú y yo empezamos a cambiar nuestra forma de ser, a ser más similares a Cristo y a tratar las cosas que hay alrededor y en nuestra vida como a quien le pertenece, a Jesús. Y el tercer consejo que te puedo dar en este día es que seas como José. José, levanta tu mano, queremos verte, por favor. No, es broma, José. Ya te vi que estabas allí. Lo tercero es que puedes ser como José. ¿Y por qué te digo como José? Porque José sirvió a Dios y a los demás con esa integridad y justicia. Si tú te pones a pensar, y te di el ejemplo, José hubiera tenido todos los argumentos muy válidos para decir, yo no me hago responsable de esto, yo me voy. Allí te cuidas, María, tú y tu Espíritu Santo, y me voy. ¿Te das cuenta? Podría haberlo dicho, podría haberlo hecho. Pero él entendió a través de lo que Dios le habló,
Bueno, esa connotación de que Dios te hable también implica algo fuerte. Pero él entendió y con humildad actuó en lo que te dije, servicio. Con humildad se acercó y buscó obrar de una manera justa. No solo para con él, con María, sino que empezó a vivir con un propósito mayor. Y tú y yo no encontramos más historia de José a lo largo de la Escritura. Pero si no hubiéramos encontrado esos 2 capítulos de José, tú y yo no estaríamos gozando del regalo de la salvación que hoy tenemos. Porque ese hombre que aparece en unas cuantas líneas y que aparece tan efímeramente en las Escrituras, es el que protegió al Salvador cuando humanamente era un niño vulnerable. Y lo protegió hasta que fue un hombre. Ese personaje, José, que tú y yo no encontramos, por ser un hombre justo e íntegro, abrazó y nos sirvió a todos nosotros para que el regalo más grandioso pudiese llegar y afectar tu vida y mi vida. Y de esa manera tú y yo podemos servir. Tú y yo podemos abrazar el regalo del Evangelio y vivir de tal manera que tu vida y mi vida muestren un ejemplo a otras personas, ayuden a otras personas, les sirvan a otras personas, llevando un propósito más grande y más valioso que cualquier otra cosa que podamos tener. Iglesia amada, gracias por abrir tu corazón y tus oídos en esta mañana. Quiero pedirte que podamos orar juntos, cantamos 2 canciones y luego celebramos la cena del Señor juntos. ¿Bien? Así que cierra tus ojitos allí donde tú estás. Si quieres puedes ponerte de pie o no. Pero cierra ahí los ojitos donde estás, solo para no distraerte. Y acompáñame a orar juntos en esta mañana. Señor, yo quiero darte gracias porque cada uno de nosotros aquí es un regalo muy grande. Es una bendición poder estar juntos. Gracias porque tú nos has alcanzado y porque tu evangelio, tu palabra, tu esperanza sobre nuestras vidas, Señor, se hace manifiesta. Y yo te doy gracias por todos los que estamos hoy aquí. Y te pido, Señor, que de todo lo que he hablado, tu Espíritu Santo utilice algo para la vida de cada uno de mis hermanos y cada uno de nosotros pueda caminar en estas 3 prácticas, trabajando en nuestra vida en la humildad y así poder hallar gracia delante de ti, propósito y sobre todo caminar en nuestra vida teniendo una correcta percepción de quién somos y cómo todo lo demás debe ser tratado porque te pertenece a ti. Señor, te damos muchas gracias. Te exaltamos a ti y te damos la gloria y la honra solo y únicamente a ti. Gracias te damos, Señor.